Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué gran bendición poder reunirnos una vez más a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Vamos a tener una oración antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos un día más de vida y por permitirnos, Dios, estar dispuestos en este día, una vez más, a meditar en tu bendita palabra. Te suplico, Padre Santo, que tomes mis pensamientos y mis palabras y me permitas enseñar lo que es justo y recto delante de ti y de las personas que van a ser expuestas a esta enseñanza. Señor, dispón los corazones para que tu palabra caiga en tierra fértil y produzca fruto. Te damos gracias, Señor, por cada oyente y te suplico por sus necesidades tanto físicas como espirituales, porque solo tú puedes sustentar al hombre, darle paz, consuelo y esperanza en tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor. Dales un corazón dispuesto y una mente receptiva para recibir el mensaje de tu palabra. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6. Hoy consideraremos el versículo 14. Dice así la palabra de Dios: Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amables oyentes, en este pasaje Pablo nos enseña dos cosas muy, pero muy importantes. En primer lugar, nos enseña que Cristo es nuestra gloria y solo en Él debemos gloriarnos. Y en segundo lugar, nos enseña que cuando Cristo nos salva, el mundo muere para nosotros y nosotros morimos para el mundo. Y en estas dos enseñanzas vamos a meditar en esta mañana para la gloria de Dios y para la edificación de nuestras vidas. Dice Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo nos dice esto? Humanamente hablando, Pablo tenía mucho de qué gloriarse. Fue un apóstol muy dispuesto y sensible a la voz de Dios. Estuvo dispuesto aún a morir por el Evangelio. Pero Pablo no se gloría en él, sino que se gloría en la cruz de Cristo. Mientras que los maestros judaizantes se gloriaban en el número de gentiles circuncidados, Pablo se gloriaba solamente en Cristo y su muerte por nosotros. Para el griego, la cruz era locura, y para el judío era tropezadero, pero para los creyentes en Cristo, la cruz es poder de Dios para salvación. Pablo no se gloriaba en la cruz de Cristo solamente en palabras, sino que también lo hacía en hechos, es decir, con su vida cotidiana, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y entregado a hacer la voluntad de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. En primer lugar, se gloriaba en la cruz por someterse a la enseñanza de Cristo crucificado y resucitado, y en segundo lugar, por predicar la cruz como la esperanza del mundo. Y es que en eso es que nos debemos gloriar, es decir, alegrar. Aquí la palabra gloriar no quiere decir vanagloriarnos, sino alegrarnos en la salvación que hemos recibido por nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amable oyente, si usted y yo hemos conocido a Cristo, y hoy entendemos que Él es nuestro único y suficiente Salvador, y que Él ha cambiado nuestras vidas, que ha cambiado nuestra mente y nuestro corazón, y que hoy ya no somos las mismas personas que éramos antes por el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos alegrarnos, gozarnos, gloriarnos en esa verdad y en esa realidad que estamos experimentando en nuestra vida.
Solo tenemos autorización de la palabra de Dios de gloriarnos en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados y nos dio la vida eterna. De tal manera, amables oyentes, que usted y yo cada día debemos gozarnos y alegrarnos en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo realizada por nosotros en la cruz. No gloriarnos en nuestras buenas obras, no gloriarnos en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino gloriarnos en lo que Cristo hizo por nosotros. Porque el creer lo que Cristo hizo por nosotros es lo que nos cambia y nos transforma. Por eso, a Él solamente debemos dar la gloria y en Él solamente debemos alegrarnos, gozarnos y gloriarnos. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo también escribió lo siguiente. Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amable oyente, este texto es supremamente maravilloso y importante que afirma una vez más en lo que Pablo dice en Gálatas 6:14. Dice él, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo estimó los triunfos de este mundo y los logros que había adquirido en el judaísmo como pérdida. Él sabía que las cosas que había ganado en su vida religiosa cuando estaba en el judaísmo no eran nada comparado con lo que había recibido de Cristo Jesús. Por eso dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él sabía que lo que tenía, todo era temporal y pasajero, que su gloria no trascendía este mundo. Pero cuando entendemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, entonces estamos dispuestos a abandonarlo todo con tal de adquirir el conocimiento y la sabiduría de Cristo el Señor, por amor del cual lo perdemos todo y lo tenemos todo por basura. Los logros de este mundo, los triunfos de este mundo, las glorias de este mundo son consideradas como basura porque entendemos que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo porque Él es el mayor tesoro que podemos adquirir. Es por eso que un verdadero cristiano se gloría o se alegra o se goza únicamente en Cristo el Señor, porque Él es nuestra gloria, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestra sabiduría, Él es nuestro perdón, Él es nuestra riqueza, Él es nuestro todo. Jesucristo, nuestro Señor, quien dio su vida y nos hizo parte de Él, y con Él tenemos toda riqueza y bien espiritual. Y recuerde, amable oyente, que donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. En Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 24, el profeta escribió lo siguiente, de que Cristo es y debe ser únicamente nuestra gloria y nuestra alegría. Dice Jeremías en el capítulo 9, versículos 23 al 24 lo siguiente. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Claramente en el Antiguo Testamento tenemos el mismo pensamiento que manifestó el apóstol Pablo. Dice el profeta Jeremías, así dijo Jehová, es decir, el Señor, el Dios Todopoderoso. No se alabe
el sabio en su sabiduría. Los sabios no deben alabarse a sí mismos en lo que saben, en lo que conocen. No se alabe el sabio en su sabiduría. La tendencia del hombre es alabarse en lo que hace y en lo que conoce. Es decir, vanagloriarse a sí mismo para creerse y sentirse grande. Pero el texto nos dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. La tendencia también del ser humano es a vanagloriarse en su valentía, en su fuerza, en su estrategia para vivir la vida. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, no se alabe el valiente en su valentía. Porque la valentía no sirve para nada, si no somos valientes en Dios. La valentía simplemente nos lleva a enorgullecernos si Dios no es reconocido como el que nos hace valientes. Ni en su valentía se alabe el valiente. Recuerde que si usted es valiente y tiene fuerza, es porque Dios le da la valentía y le da la fuerza. El sabio no es sabio en su propia sabiduría, ni el valiente es valiente en su propia valentía. Todo proviene de Dios, y nosotros como hijos de Dios debemos darle siempre la gloria y la honra a nuestro Dios. Gozarnos, gloriarnos y alegrarnos en Dios, no en nosotros. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Pero el profeta sigue diciendo, ni el rico se alabe en sus riquezas. Otra tendencia del ser humano es a alabarse en sus riquezas, en su dinero, en lo que tiene, en lo que posee. Está confiado en las riquezas que logra adquirir. Es decir, esas riquezas se convierten en su Dios y comienza a confiar en lo pasajero y en lo temporal, que son las riquezas. Pero aquí la palabra de Dios dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. No se alabe ni confíe en sus riquezas. Amable oyente, solo debemos gloriarnos y confiar en Cristo porque Él es nuestra riqueza, Él es nuestro tesoro y en Él podemos vivir rica y abundantemente porque Él es la riqueza y el mayor tesoro que hemos adquirido en este mundo por la gracia de Dios. Así es que, amable oyente, no se alabe en estas tres cosas. No se alabe en su sabiduría, no se alabe en su valentía, ni se alabe en sus riquezas. El texto nos dice por el profeta Jeremías, más bien en qué debemos alabarnos. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Es decir, gloríese en esto, alégrese en esto el que se hubiere de alegrar. En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debemos gloriarnos? ¿En qué debemos gozarnos? En entender a Dios y en conocer a Dios. Cuando entendemos a Dios y conocemos a Dios, nos hacemos más humildes, más sencillos y más prudentes. Y es en eso que debemos alegrarnos. Porque al conocer a Dios hemos entendido que el orgullo debe ser desechado y hemos recibido las fuerzas para abandonarlo poco a poco. Al conocer a Dios sabemos quién es Él, su santidad y perfección y entendemos lo miserables y lo pecadores que somos delante del perfecto Dios. Por eso cuando conocemos a Dios entendemos que todo proviene de Él, que la misericordia, que el juicio y la justicia, Él es el que la obra en este mundo y no nosotros, amables oyentes. Por eso, Pablo dice en Gálatas capítulo 6, verso 14, que es el texto que estamos estudiando, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gloriémonos, alegrémonos y gocémonos en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. La cruz significa el sufrimiento, el dolor que Cristo sufrió para redimirnos y limpiarnos de nuestra maldad delante de Dios. El que nos hizo libres de condenación y nos hace reconocer que solo en Él hay perdón, gracia y misericordia para el pecador. Y en segundo lugar, este texto de Gálatas 6:14 nos enseña que cuando Cristo nos salva, el mundo muere para nosotros y nosotros morimos para el mundo.
Dice el texto de Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cristo, cuando vino a nuestra vida, cuando por su gracia creímos en Él como nuestro Señor y Salvador, el mundo nos fue crucificado, es decir, murió para nosotros y nosotros morimos para el mundo. Al conocer a Cristo, ya el mundo no nos gobierna. Ya los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, no se enseñoreará de nosotros, porque tenemos el Santo Espíritu de Dios que nos fue dado. El mundo ya fue crucificado, es decir, muerto por nosotros, y nosotros hemos muerto para el mundo. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 escribió lo siguiente y dijo lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice que cuando conoció a Cristo, él fue juntamente crucificado con él. Literalmente no fue crucificado en ese momento, pero es como si hubiésemos sido crucificados con él. Al ser crucificados, murió nuestro viejo hombre, y ya no vive el viejo hombre, sino que vivimos una nueva vida en Cristo. Ya no vivo yo, el yo antiguo, el yo pecador, aquel que se deleitaba en el pecado ha muerto. ¿Por qué razón? Porque Cristo vive en nosotros. Somos nuevas criaturas, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivimos como hombres en este mundo, lo tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivimos de acuerdo a nuestras ideas ni a nuestros pensamientos, sino de acuerdo a la fe del Hijo de Dios, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus normas, de acuerdo a su ejemplo, de acuerdo a lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él fue el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para hacernos nuevas criaturas y que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, ya no vivimos para nosotros, sino que el mundo ha muerto para nosotros y nosotros hemos muerto para el mundo, amables oyentes. Y es que necesitamos de la gracia y de las fuerzas de Dios para poder vivir así. Que el mundo ya no nos controle, que el mundo ya no nos gobierne. Amable oyente, ¿es usted uno de los que aún lo controla el deseo de su carne, la ira, el odio, el rencor y el resentimiento? Pues tiene que revisar su vida. Porque si usted dice ser creyente y usted es todavía controlado por esos impulsos pecaminosos, puede significar que realmente usted no ha creído en Cristo. Examine su vida y pídale a Dios la gracia por el poder de su Santo Espíritu para abandonar aquellos impulsos pecaminosos que hacen que usted no dé testimonio de Cristo. Y si de vez en cuando salen esos impulsos pecaminosos, arrepiéntase y pida perdón y ruegue la llenura del Santo Espíritu de Dios para poder obrar conforme a su santa voluntad cada día. Porque el texto dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, lo que ahora vivo cada día en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, guiado por su palabra, porque Él fue el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo Cristo puede cambiarnos, solo Cristo puede renovar completamente nuestra vida y hacernos una nueva criatura. En Gálatas capítulo 5, versículo 24, también el apóstol Pablo escribió, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cotejando este versículo 24 del capítulo 5 con el versículo 14 del capítulo 6, podemos entender claramente que Pablo está hablando de la misma cosa, porque
cuando conocimos a Cristo, el mundo fue crucificado, muerto para nosotros, y nosotros también hemos muerto para el mundo porque con Cristo fuimos crucificados. Por eso los que son de Cristo han crucificado su carne, su vida vieja, con sus pasiones y deseos. Al creer en Cristo, renunciamos a nuestras pasiones y deseos que se oponen a la voluntad de Dios. Porque si vivimos conforme a la carne, no heredaremos el reino de Dios, moriremos. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo, que son adulterio, fornicación, iras, contiendas, etc. Es decir, cosas que van en contra de la perfecta voluntad de Dios, amable oyente. Usted y yo no debemos gloriarnos sino en Cristo, gozarnos en Cristo y ya entender que al tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador por su gracia y misericordia, ahora vivimos para Él y nos gozamos y nos deleitamos en Él, porque el mundo ha muerto para nosotros y nosotros para el mundo. ¡Qué maravillosa noticia! De la única manera que nosotros podemos vencer las tentaciones y vencer las cosas que se oponen a la voluntad de Dios es en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En Romanos capítulo 6 también Pablo nos dice lo mismo acerca de este tema que venimos tratando. Dice así Romanos 6, versículos 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amable oyente, este pasaje nos enseña claramente que cuando creímos en Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, muerto con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Como creyentes no debemos vivir en contiendas y en pecado. Debemos vivir para la gloria de Dios, porque nuestro viejo hombre fue crucificado. Y usted y yo tenemos que creer esta verdad, porque fuimos sepultados juntamente con Cristo. Al morir Cristo, también nosotros morimos con Él. Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios Padre. Así también nosotros resucitamos con Él. ¿Cómo? Andando en vida nueva. ¿Está andando usted en vida nueva, amable oyente? Dice que eres cristiano, pero en su vida no se manifiesta el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia y benignidad. Si es así, revise su vida. Y hoy le llamo a que se arrepienta y le pida a Dios que le llene de su Espíritu y le permita vivir de acuerdo a su perfecta voluntad para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Créalo, amable oyente, si usted ha creído en Cristo, su viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que el pecado ya no se enseñoree de usted, sino que vivamos para la gloria de Dios y no sirvamos más al pecado. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que quisimos con nuestra carne, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas y debemos vivir para su gloria. Amables oyentes, esta es la verdad de Dios y usted y yo debemos atesorarla en nuestro corazón y creer que lo que dice la bendita palabra es la verdad de Dios y que si esa verdad de Dios realmente la hemos atesorado y creído en nuestra mente y corazón, ya no nos gloriamos en nuestra carne ni en los deseos de nuestra carne, sino en la obra de Cristo, porque en el mundo nos es crucificado y nosotros hemos sido crucificados para el mundo. El mundo murió para nosotros, el mundo fue crucificado para que no vivamos ya conforme a los deseos del mundo, sino conforme a la voluntad de Dios, amable oyente. Así es que viva para la gloria de Dios y muera para la gloria de Dios en Cristo Jesús.
porque el mundo nos fue crucificado a nosotros y nosotros morimos para el mundo. Arrepiéntase de sus iras, de sus contiendas y de sus pecados, y ven hoy a Jesús, porque solo Él te puede dar un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva naturaleza, para que vivas conforme a la voluntad de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.